¿Qué pasa, gente? Soy Pavel, estamos en Watch of the Realms y en el día de hoy os traigo un vídeo súper interesante con un montón de novedades. Os voy a comentar un poco de qué os voy a hablar. Vamos a ir a nuestro dragoncillo a ver si tenemos suerte. Mira, lo primero que os voy a comentar es sobre las notas del parche del lunes que viene, para que veamos un poco qué nos van a traer estos de Moonton. Luego también... Uy, ya estaba nervioso, ¿eh? Ya cuando vi el amarillo digo, me sale otro pedrolo amarillo, pero vamos, me ha salido un pedrolo de estos que tampoco está mal, ¿eh? No me puedo quejar. Luego voy a comentar que ayer me hice la 21 de la guía Raid 2 y de la guía Raid 3. Una pasada. Ya me he hecho esas tres. Y llevo... ¿Cuánto tiempo llevo de juego? Te lo voy a decir ahora mismo... No, esto no es aquí. Es aquí. Llevo 137 días. Me he hecho las tres guías Raid. Y luego al final... El vídeo será un poco largo, pero bueno, prefiero ya grabarlo y subirlo. Y al final os voy a hablar un poco del equipo, de cómo yo, cuando pasa un tiempo, cómo voy mejorando el equipo que ya tengo y mejorando los sets que ya tengo, ¿vale? Venga, vamos a ello. Ya estamos aquí en las notas del parche, dice anuncio de actualización. Bla, 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 que vamos a estar sin conexión. Va a ser el día 22 del 4, que es, te digo ahora mismo, el lunes, ¿verdad? Sí, el próximo lunes. Nos van a dar 100 diamantes y no me voy a parar en detalle a ver un poquito todas las cosas que se actualizan. Te voy a decir simplemente, así por encima, mira, a Falcia la van a sacar delimitado y la actualizan. Por ahora no, Falcia yo no sé si le voy a tirar, ¿eh? Son 250 piedras y ahora mismo la verdad que yo de personaje estoy bastante bien. Ya lo veré. Pero por ahora no me llama la atención. Volca le hacen un rework y parece que lo han dejado bastante mejor. Le aumentan las casillas y aumenta el número de enemigos. Este creo que va a ser un personaje bastante interesante. Me llama mucho la atención el rework de Volca y luego el nuevo épico Lord del Trono Boreal que han sacado, que es un guerrero que mete escudos, que hay por ahí algunos vídeos de otros creadores de contenido que tienen acceso al test server, que tiene muy buena pinta. Aparte de esos dos reworks de esos dos personajes, ajustes de efectos. Habla de que se optimiza el aturdimiento y la congelación. Quiere decir que las que están aturdidas y congeladas no pueden esquivar, pero sí pueden evitar el aturdimiento y congelación mediante esquiva. Bueno, luego hacen el rework del veneno, que veremos a ver cómo lo dejan. Yo al final no utilicé a Esme para la guía Raid 3, para incursión tipo 3. De Esme creo que esto es un bufo, porque hay una corrección de 5 a 10, y los otros creo que son unos nerfeos al resto de veneno. Pero bueno, eso lo comento así por encima rápidamente. Del despido rápido quiere decir que los épicos que tengas repetidos para... Esto era lo de vender personajes. Que los épicos que ya tengas varios y demás y eso, que le darás a vender rápido te saldrá. De las invocaciones, añaden el almacén de reserva cuando estemos ahí invocando y demás. La verdad, para los que grabamos vídeos de invocaciones es cómodo porque no tenemos que estar limpiando, sino que lo vemos al final. Y entonces tú vas invocando y se te va a un almacén de reserva que puedes acumular ahí un montón de personajes y luego ya los vas pasando otra vez. Él solamente tiene una vía. Tú invocas y si no tiene espacio te va al almacén de reserva, pero tú no puedes meter voluntariamente en el almacén de reserva, ¿vale? La guerra de clanes habla algo de una optimización de la fase de clasificación, bla, que eso no tiene tampoco mucha chicha. La arena dice que ahora ofrece recompensa al azar por victorias ofensivas. Mira, cualquier cosa que nos den de más siempre es genial, aunque sean 20 de energía. Si fomenta que la gente eche más arena, pues mejor todavía. Esto para evitar que las guilds, que los clanes top, lo que hacían era que busteaban a gente para que consiguiesen el top 1 y entonces ya no van a poder hacerlo porque no va a ver los nombres, los clanes ni el poder. Y en platino, si pierdes, te va a picar un poquito más porque te quitan más puntos. Tenemos más formas de conseguir cuarzos legendarios que se pueden conseguir la grieta del vacío. Eso siempre es bueno, que aporten
la empresa siempre va modificando la forma de conseguir la recompensa y tienes que hacerlo con cuidado, ¿no? Porque si no te puedes cargar el juego si das demasiado. Entonces, bueno, lo han introducido la grieta del vacío. Han aumentado el número de recompensas por encima de 30.000. Yo creo que tenía 2.900 o por ahí. Llevo poco tiempo, pero vamos, habrá gente que haya metido mucha pasta y le dé coraje seguir invocando y que no tenga recompensas. El modo de ahorro de energía en segundo plano, cuando dejas las batallillas esas con lo que introdujeron nuevo y demás, que se ponga la pantallita que no te consuma batería en móvil. Y recompensas diarias conceden 10 oportunidades de batalla automática, más batalla automática, algo de la música, función de toma de control, los primeros capítulos, modo difícil, bueno, eso tampoco nos afecta mucho. Voces en idioma a 36 campeones, bueno. Y luego, estos son pequeñas correcciones de errores, algo de experiencia, esto tampoco no es muy importante. Lo de los iconos del pulgar, a mí al final lo del pulgar... recordad que hice un vídeo sobre eso y he estado vendiendo solo lo del pulgar. Luego cuando me he puesto a subirlo no me han convencido demasiado. Voy a volver a filtrar según mi filtro. Yo soy una persona que soy un poco, como te diría yo, que tengo que comprobar las cosas por mí mismo, ¿no? Y muchas veces eso hace que te puedas equivocar, ¿no? Pero otras veces te das cuenta de otras cosas. Entonces... yo lo que hago es que si tengo una idea lo pongo en práctica y lo veo. Y por ahora lo del pulgar no me ha convencido. Voy a monitorizar a ver cómo está el nuevo iconito del pulgar, a ver si me coinciden más los filtros. Lo que haré es que será aplicar mis filtros con mis lógicas y sobre todo la guía del 3, de que tenga 3 stats importantes para el personaje y creo que eso me irá mejor. Déjame en los comentarios cómo tú eres, si eres un cabezón como yo, o un desconfiado, o te crees todo lo que te digan. El códice inmortal, bla bla bla, puntuación, bla bla bla. Nah, esto nada. Esto no. Se ha mejorado la lógica de los puntos rojos de los soldados demoníacos y de los talentos de la marea del mar. Bueno, pues estas son las notas del parche. Un parche que es previo al que luego en mayo tendremos un parche. En mayo va a venir estoy casi seguro, en mayo va a venir el nuevo Guild Boss semanal. Va a ser algo parecido a la Hydra del Raid o otros monstruos de otros juegos de recompensa semanal. Creo, Creo que el mayo va a venir ya el pavo ese de los brazos, el golem de los brazos. A ver si me equivoco o no. Dime qué piensas, si crees que es así. Bueno, pues ahora voy a pasar a enseñaros qué he hecho con la Gear Raid, ¿de acuerdo? Antes de meterme en profundidad para que veáis lo de la Gear Raid, fijaos en esto, el misterio de artefactos. 78.000 puntos, es lo que hay que hacer, tío. Es que entiendo. Y luego perdona, ha sido un dolor, mucha energía. Yo entiendo que te puede picar y realmente luego lo invoqué, o sea, los crafteé, los artefactos que farmeé ahí y no me salió nada espectacular. Me salieron algunas cosillas, pero lo que me salió sobre todo era para poder mejorar los que ya tenía. Y entonces con eso he conseguido pues darle una mejora a la cuenta importante. Este artefacto en el Kamet, la lágrima del crepúsculo, la puse a 25-25 y la verdad que se nota, hace más daño, te facilita las cosas. Entonces tienes que farmear artefactos al menos para conseguir unos cuantos top que puedas llevar en tu equipo y que puedas ir con eso, porque eso te va a es la diferencia entre hacerte el 20 y el 21 el equipo y los artefactos, ¿vale? Mira, en la 21 vi algunos vídeos. Le agradezco de todo corazón a Hande y a Severus, porque vi el vídeo de Severus y luego Hande me hizo algunos comentarios en el Discord y la verdad que me han ayudado. Yo estaba bien, lo que pasa es que tenía algunas dificultades, ahora lo voy a enseñar rápido. Voy a hacer, no voy a repetir el run porque se hace tan ajustado que tendría que grabarlo muchas veces y no, el vídeo este es simplemente para enseñaros un poquito por encima cómo lo he hecho, no es un vídeo tutorial de la 21. Si queréis que haga uno específico de la etapa 21, me lo decís en los comentarios y lo hago, ¿no? Entonces aquí el que más importa de todo es el Kamet o un equivalente. Entonces yo aquí lo llevo a este hombre bien montado, lo llevo con 17.000 de ataque, lo llevo con, creo que de velocidad 390,
con el crítico casi capado, daño crítico 300, que no está mal. O sea que tiene mucho ataque y bastante daño crítico y demás, está bien, ¿no? Entonces os voy a enseñar así rápidamente y lo voy parando, una batalla automática para que veáis un poco y las cosas que tuve que cambiar porque donde me quedaba trancado. Mira, la primera fase es muy fácil en el sentido que pones Cames Dolores y ahora aquí tienes que poner un tanque, pero el tanque que pongas aquí, yo lo vi y Severus tenía aquí, lo hacía con Olaf y yo lo quería hacer con Brokir, pero con Brokir no te da tiempo porque el coste es de Olaf es de 18 y de Brokir es de 19 y el de Brokir se te queda aquí abajo. Con Brokir se te queda ahí abajo el muñeco y Cames no lo mata. ¿Ves? Aquí sí los mata. Entonces los retiras rápidamente. Ahí se me quedó la Dolores ahí porque no me despisté, pero no pasa nada. Tú la retiras. Se me ha muerto, pero no pasa nada. Luego coloca aquí al pavo este, que es el Decimus, y haces lo típico, ¿no? Coloca rápidamente Vortex y luego coloca aquí pues, un Isolda, un Reinhardt, lo que tenga, para que se cargue esos dos. Y ahora, aquí hay luego ahora dos pools, que son este y el otro. Y a mí en el otro lo que me pasaba era que no tenía tanque y se me iban aquí abajo y perdía. Y utilizaba la técnica con Merry para enlentecerlos, pero al final cuando vi el vídeo de Severus, él lo hacía colocando tanques y digo, joder, si eso es mucho más fácil. Y ya con eso, gracias a eso, me lo pude hacer. Entonces ahora voy a colocar ahí al Camet, voy a colocar a Laurel y a Dolores. Y ya está, y te los bajas y sin problema, ¿no? Si tienes equipo y tienes artefactos, no tiene problema. Retiras y ahora vuelves a hacer otra vez el doble bloqueo. Hacemos doble bloqueo ahí. Pim pam. Y colocamos los dos tanques. Y esto es lo que yo fallaba, porque yo aquí no colocaba dos tanques. Colocaba otra vez al Reinhardt, colocaba aquí a la Volca, me la mataban y se me quedaba esto huérfano, se me quedaba vacío. Luego el Reinhardt, bueno, el Reinhardt sí lo podía dejar, pero se me quedaba vacío eso. Entonces, claro, ahora sin embargo dejaba ahí al Regulus, ponía curandero, ponía Laurel y ponía ahí al Kame. Que hombre, que tú en teoría puedes poner primero al Kame y luego el otro para que le ponga el bufo, pero vamos. Y ya está. Y como me están tanqueando, pues se los baja sin problema. ¿Ves? Se lo ha bajado todo y ya lo quito todo. Y ya simplemente ya lo único que queda es hacer esto de aquí, tanquear otra vez esto, como la otra vez, y aquí sí pone a Volca y al Reinhardt. Y entonces nada, aquí ponéis al Decimus para que lo pare un poco, ahora se pone rojito, pim pam pum, y ahora ya puedes tanquear, ya te puedes sacar tu Vortex, tu tanque y tu DPS, y ya te lo tanquea el boss y te lo hace. Entonces este es fácil. Una vez que cambié lo de poner los tanques aquí abajo, ya fue fácil, lo hice la primera. El problema era que se me pasaban y el Kamen no, pero vamos, con esa forma de hacerlo es fácil, es fácil. Si tienes el DPS para el Kamen, es fácil. Y ahora os voy a enseñar esto que es bonificación de ataque, me gusta. 1, 2 y 3, ¿ves? Esta es de las buenas. Ya lo voy a hacer así, como lo hacía siempre. Brazalete de ruina, aumenta el ataque, bla bla bla. 1, que es la principal, 2 y 3. La bloqueamos. Esto que nada, esto es defensa fuera. Vale, y ahora os voy a enseñar la guía Rey 321. Que esa es así un dolor. Voy a contar una historia. Bueno, pues la incursión tipo 3. Estoy aquí pensando, digo, mira, en vez de grabar el vídeo del equipo y todo eso y tal, voy a hacer otro vídeo aparte para la gestión de equipar los personajes y cómo actualizar. Y voy a pararme un poquito más en la incursión de tipo 3, de aquí de equipo 3. Voy a desactivarle la dominancia, ¿vale? Y voy a hacer un room a ver qué tal, ¿vale? A ver qué tal, a ver si funciona esto. Y lo voy a intentar pasar normal. Voy a mostrar primero el equipo que he llevado. Llevo al medio, el medio lo hago con Idril. Os voy a decir un poco la secuencia en la que los voy sacando. Yo saco a Idril, saco a Dolores, luego saco a Sylas, luego saco a Daylin. Se llama Daylin, ¿no? Luego saco, creo que era Hueca. Luego saco Arrogancia. Luego saco el bicho este, Anix. Voy metiendo laureles, que ahora a ver si me acuerdo cómo lo hice.
los laureles. Y luego al final la derecha me la bajo con esto. Y luego quito a este. Y lo saco, lo pongo a la derecha. Vale. Esa es la idea. Os voy a enseñar un poco cómo están de equipados los personajes. Tienes que centrarte en la Idril como en primer lugar, porque esta es la que más va a poder limpiar el lado derecho y demás, ¿no? Entonces esta va con 12.300 y pico de ataque. Ten en cuenta que es una épica. Va con bastante speed. Lleva 415 de velocidad. Y su crítico, su daño crítico, que es 100% 300. Y está bien equipada. Y el artefacto lleva la mirada suya de Idril al máximo. Luego tengo el Sylas, también lo tengo tuneadillo. También va bien, creo yo. Va con 14.182 de ataque. Va con 377 de velocidad. No tiene el crítico capado, pero bueno, me funciona. 339 de daño crítico. Y regeneración de furia, que se nota bastante en el Sylas cuando tira la definitiva bastante rápido. Y luego ya, pues bueno, pues arrogancia también no va mal, o sea, va con su velocidad de ataque, el índice crítico no está capado, 300 de daño crítico, pero vamos, están decentemente. Esta le puse un poco más de DPS y demás. Sylas lleva el artefacto del sifón espiritual al tope. Y ahora voy a grabar unos tries, ¿vale? Voy a grabar 2 o 3 tries. Si lo hago, los subiré. Y si no, pondré el autorun. Porque la verdad que costó bastante. Venga, vamos con el try. Vamos a ver qué tal, ¿eh? A ver si lo consigo explicar. Voy a ir lentito. Entonces empezamos poniendo... ¿Dónde está? Una Idril, rápido. Aquí acompañada de Dolores. ¿Por qué? Porque la estrategia que yo he seguido al final es hacer una limpieza de esto al principio con Idril. Aquí ahora voy a sacar una laurel aquí para hacerla. Entonces tú vas contando hasta que llega a 11 o 12. 11, ¿va? Y ahora yo saco mi laurel aquí. Saco mi laurel aquí. La quito. Pim pam, pim pam. ¿Vale? Y ahora voy a sacar el Sylas. Y voy a sacar la tipa esa, la Daily. Entonces ya le queda poco. Aquí, Sylas aquí. Y ahora tengo que esperar a que salga esta, la Daily. Esto en teoría... es así. Me debería limpiar lo de la derecha, me debería limpiar esto sin estrés. Esta es la mejor forma para que el cabroncete este de ahí no baje y te haga un hijo. ¿Ves? Ya está muerto. Entonces, ahora aquí espero un poquito que el boss esté en rango para meterle el Sylas la definitiva y empiezo a bajarle vida al boss. Vale, ahora aquí, este es un momento crítico. Si tú no puedes hacer esto, no puedes, no sigas. O sea, no le des más vueltas. Si no te lo puedes bajar así, no sigas. Tienes que currarte tu Idril. Tienes que tener aquí un DPS tocho como Sylas o una Calypso. O yo qué sé, puedes probar con una Esme, puedes probar con un Liam, algo que reparta. Entonces tienes tu Idril, tu Dolores, tu Laurel. Y esta es la primera fase. Te has bajado eso. Vale. Ahora ¿cómo hacemos? Ahora van a salir dos a la vez, prácticamente. Sale primero uno y sale otro, pero como hay un de la tipa esta. Ahora voy a colocar a la hueca y a la arrogancia. Y aquí en medio tienes que tener también un tipo que reparta. Mira, ¿ves? Ahí está tanqueando al boss. Y ahora pongo la hueca y ahora enseguida me va a permitir tirar la arrogancia. Ya verás. Tengo aquí uno de coste, pero me va a pegar un subidón. Ahí lo tiene. Entonces yo lo he puesto aquí. Y me voy a parar aquí un poquito. Mira, yo hacía estrategia y ponía aquí a la Dailin y ponía aquí a la arrogancia. Porque hay unos cabroncetes que como se tiran, te revientan. Y esta es la mejor estrategia. Al menos es la que mejor me ha funcionado. Si te fijas ahora tengo eso montado. Tengo aquí a Dolores, que está ya lista para dar caña. Esta que hay que tirarla lo antes posible para que regenere la furia. Y tengo a Sylas tirando la ultimate que va a acabar. Bien. Entonces aquí tenías que tomar decisiones. Por ejemplo, te van a salir aquí en el lado izquierdo. Entonces igual te rentaba sacar a la Nyx. Pero tenía problemas. Al final creo que lo que hice es que tiré a la Laurel para hacer otro de estos y que me limpie. Voy a hacerlo así, ¿vale? Entonces,
Voy a seguir aquí dándole amor. Voy a esperar un poco porque ahora voy a tirar a la Laurel. Ya te pone nervioso porque te van a salir los de la izquierda y crees que te van a matar, pero se puede hacer. Entonces sacar rápido a Laurel, 12, 13, ve. Va cuadrado. Hace aquí pon, pon y hace pim, pon. Y tira esto para que vaya regenerando furia. Entonces ahora te va a dar un chute de recarga de... ¿Ves? Pon, me le acaba de dar el chute, ¿ves? Por eso es importante... Iba a señalar con el dedo, tío. La pantalla, Dios mío. Por eso es importante llevar la pava esta, porque te da esos chutes. Mira cómo la Idril se está bajando al tío de la derecha. Ya he colocado la pava esta para bajarme eso. Y por ahora el run va bien. Ahora hay que bajarse el boss y que no te maten a nadie de aquí. Fíjate que Sylas está cerca de hacer la definitiva y Arrogancia le está dando cariño al boss. Está pegando unos hostiazos. La Arrogancia le está pegando unos leñazos que lo flipas. Entonces, bien, ahí tenemos... Tienes que tirar la ultimate de Sylas rápido porque este tío, como baje, te mata. Y mientras tienes que estar atento a la definitiva de Nyx. Aquí. ¿Vale? El boss ya le queda poquito. Tenemos el lado derecho. Vale, entonces, ya se ha muerto el boss. Al Sylas lo puedes quitar. Saca la definitiva de este. Y ahora tenemos aquí el lado derecho. Entonces, aquí... Yo creo que lo que hice fue tirar... a este prontito. Yo quiero tirar este y luego quiero tirar rápido a la Idril para que me limpie lo derecho. Entonces lo ideal sería poder sacar a este y que no se te muera esta. Pero es difícil. Esto es lo más chungo. De todo. Primero, que se mueran estos sin que maten a la Nyx, que creo que se me va a morir la Nyx. Tío. Si se me muere la Nyx, se acabó. Entonces no ha salido. Vale. Este no ha salido por poco. Aunque bueno, igual da tiempo a que salga. Vamos a seguir, a ver si hay suerte. Fijaos, ahí era en lo chungo, porque si te fijas, está chunguísimo, ¿eh? Mira que apretado. Se me ha muerto. Voy a parar. Aquí, como yo lo hice, no se me murió la Nyx y ninguno llegó aquí. Y eso son pequeñas sutilezas. Ahí está el límite, ¿no? Entonces ahora, ¿qué tenemos ahora? Tenemos ahora que la tipa esta está con esto. Y si sale el pavo ese, si se lo baja Idril, igual me da tiempo volverlo a sacar. ¿Ves? Por ejemplo, se la va a bajar. La otra vez estuve más justo ahí. Entonces ya saco aquí el Sylas. Fijaos que el problema es que he perdido un punto por un pavo que ha llegado aquí. ¿Vale? Entonces ya tengo ahí el Sylas. ¿Y cuánto le queda a Nyx? Le queda eso. No sé si me va a dar tiempo. A cargarme todo eso. Pero bueno, más que nada es para que vean lo pillado que está el run. Aquí ves la derecha, ahora la voy a hacer sin problema y vamos a ver si hay suerte. Aquí. Y ahora tiro una Laurel. La derecha la hago sin problema. Tiro una Laurel. Y aquí hago así. Pim, pam. Y este que ayude aquí a esto a la derecha. Mira. Me la va a hacer. Solo que el que se me ha colado aquí es el que me ha jodido el run. Y no lo voy a grabar otra vez porque realmente esto es así. Es cuestión de intentarlo hasta que lo consiga. Si no hubiese sido por este que se me ha escapado aquí, lo hubiese hecho, creo yo. Vamos a ver, porque el feo ese es muy feo, ¿eh? Mira. Ahí ha caído uno. Uf. Lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho, pero ha tocado también ese. Entonces, fíjate lo ajustado que está. Pero eso haces varios tries y te sale. Que te enseño vamos a ver esto, que es bonificación de ataque 1, 2 y 3. Buenísimo. Y este, vida, tal. Nada. Entonces, te voy a enseñar en el autorun para que veas que fue más o menos igual.
Mira, te lo voy a comentar rápidamente. Idril, Dolores y Laurel ahora aquí. Lo que pasa es que, claro, ahora como reparten mucho más porque tienen la dominancia, sacas Sylas y ahora voy a sacar aquí el pavo ese que me da regeneración. Empiezan ahí a darle una caña al boss tremenda, porque claro, ahora tienen el bufo. Saco aquí a arrogancia, primero a hueca y luego a arrogancia. Y ahora va a salir la Nyx seguramente a la izquierda, ¿no? Sí. Tengo la Nyx, que ahora no tiene problema porque tiene la dominancia. Y aquí se queda la tipa esta, que aquí ahora los mata porque tiene la dominancia, pero en el run original se me murió. Se me murió. Por ejemplo, si yo la quito, no me deja quitarla. ¿Ves? Ahí se me murió y puse el Sylas. Y ya está, ¿ves? Ya está hecho. Puse el Sylas se baja esto. Por eso en cuanto mates al boss tienes que quitar el Sylas y colocarlo aquí. Y ya está hecho, ¿eh? Pero bueno, muy, muy contento, ¿eh? Muy contento con el... Si sigue esta estrategia lo acaba haciendo. Reemplazo. Vamos a ver. Idril es irreemplazable. Te voy a hablar de los reemplazadores. Daño crítico 1, 2, 3, 4. ¡Guau! Esta pieza es muy buena, tío. Mira, tiene 1, 2, 3, 4 y ataque. Y encima esta, si rolea bien, la puedes ascender, creo. A rugido infernal o algo de eso, ¿no? Vamos a ver, reemplazo. Idril es irreemplazable. Nyx, puedes intentarlo con Razak o puedes intentarlo con con Pelagios. Cualquier cazador de área te vale. Incluso con un Maul, si quieres hacerte la 20, con un Maul lo puedes hacer. El Sylas necesita DPS buenos de arquero. Puedes probar con un Ex, puedes probar con una Calypso y luego puedes probar con Brienne, puedes probar con épicos, pero no te va a hacer la 21, pero puedes hacerlo con Brienne, puedes hacer con Esme, puedes probarlo con Esme, a ver qué tal, puedes probar con épico. Arrogancia, yo entiendo que arrogancia se podría cambiar por una Zilitu, ¿no? La Zilitu tiene daño... ¿Dónde estás? La Zili tiene daño mágico. Y esta pega al área, ¿no? Puede golpear a la unidad voladora. La arrogancia la puedes cambiar por una Zili, Aracha y poco más. No veo muchas más opciones. Déjame en los comentarios si consideras que hay alguna opción más así interesante. Pero es que otras cosas que puedas colocar ahí. Hay también estrategia de colocar un tanque, pero claro, el boss no cae tan rápido. La Laurel es irreemplazable, es única, es la única que hace eso, y Dolores igual. Y luego esta puedes cambiar por la rara también, pero vamos que esta es fácil de conseguir. Y luego la hueca por una Elowen o una Laya, entiendo, pero cualquiera que tenga regeneración de furia, idealmente una Elowen te iría mejor. Y ya está. Que no tienes los personajes, tío, tienes que invocar. No le des más vueltas. Si no tienes los personajes, que tienes que invocar. Y yo creo que por el vídeo de hoy está bien, porque si no es que va a ser un vídeo de 1 hora, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Mañana o pasado grabaré un vídeo o lo grabo ahora y luego lo subo, de lo del equipo, ¿vale? A ver si os gusta. Venga, pues cuidaros y un abrazo.